Hay algo que aprendí después de lo que pasó. Si estás en el bosque y encuentras un sendero que no está en el mapa, no lo tomes. Nosotros lo hicimos. Y al principio, todo parecía completamente normal. Éramos tres: Mateo, Lucas y yo. Habíamos ido a hacer senderismo en una zona de los Montes Apalaches que, según Mateo, tenía rutas poco exploradas. Él siempre estaba buscando lugares menos turísticos. Lucas solo quería desconectarse. Yo solo quería salir de la rutina. Nada más. El sendero principal era amplio, claro, fácil de seguir. Había luz, aire fresco. Incluso se escuchaban pájaros. Todo lo que esperarías. Fue Mateo quien vio el desvío, un sendero más estrecho, casi oculto entre los árboles. No había señalización. No estaba en el mapa. Pero el suelo estaba marcado, como si alguien lo usara. «Podemos ver a dónde lleva y volver», dijo. Lucas dudó un poco. Yo también. Pero no parecía peligroso, y eso fue lo que nos equivocó. Al entrar, el cambio fue sutil. El camino era más angosto, los árboles más juntos, la luz un poco más tenue, pero nada alarmante. Seguimos caminando, hablando, bromeando, Mateo grabando todo, como siempre. Durante un rato, todo siguió igual, hasta que encontramos el árbol. Era alto, delgado, con una marca en el tronco. Una especie de corte irregular, como si alguien hubiera intentado marcarlo, pero sin terminar. Mateo lo grabó. «Está raro», dijo. Lucas hizo un comentario cualquiera. Seguimos caminando. No pasó mucho tiempo hasta que volvimos a verlo. El mismo árbol. Esta vez nadie habló de inmediato. «No puede ser», dijo Lucas. Mateo revisó la grabación. Ahí estaba. El mismo árbol. La misma marca. Dimos una vuelta sin darnos cuenta, dijo, pero no habíamos girado. Yo lo sabía, porque había estado mirando el sendero todo el tiempo. Seguimos caminando, más atentos. Y fue ahí cuando empezó la sensación. No era miedo todavía. Era algo más incómodo. El sendero cambiaba, pero no del todo. Cada tramo parecía nuevo, pero tenía algo del anterior. Una curva parecida, un árbol inclinado, una roca en una posición familiar. ¿No sienten que esto se repite?, pregunté. Lucas no respondió. Mateo tampoco. Pero lo sabían. La luz empezó a apagarse, no como un atardecer, más bien como si alguien bajara la intensidad del mundo. Los colores se volvieron opacos, el aire más pesado, y los sonidos desaparecieron. No había pájaros, no había viento, solo nuestros pasos. Mateo empezó a grabar más seguido, ya no como recuerdo, más bien como evidencia. «Por si nos perdemos», dijo. Nadie se rió. Seguimos avanzando, y entonces noté algo. El suelo, las hojas, estaban aplastadas, no en línea recta, en varios puntos, como si hubiera más de un grupo caminando. «¿Ven eso?», dije. Lucas miró. «Somos nosotros»,
respondió rápido. Demasiado rápido. Pero no éramos nosotros, porque esas marcas no coincidían con nuestros pasos. El primer sonido llegó poco después. Un paso. Claro, seco, fuera del sendero. Nos detuvimos. ¡Hola!, gritó Mateo. Nada. Pero ese silencio no era normal. Era como si el bosque estuviera escuchando. Seguimos caminando. Más rápido. Y entonces lo vimos entre los árboles. A lo lejos, una figura, de pie, inmóvil. Lucas fue el primero en hablar. ¿Quién es ese? Mateo levantó la cámara. Intentó enfocar. La figura estaba parcialmente cubierta por los árboles, pero había algo claro. Era una persona, con nuestra ropa. Y entonces se movió, un paso, y por un segundo, la luz le dio en la cara, y yo lo vi. Era Mateo. Pero Mateo estaba a mi lado. Giré de inmediato. Mateo estaba ahí, pálido, mirando lo mismo. Cuando volvimos a mirar al bosque, la figura ya no estaba. Nadie habló durante varios minutos, pero ya lo sabíamos. No estábamos solos. Después de eso, todo cambió. Ya no intentábamos explicar nada. Ya no hablábamos por hablar. Solo caminábamos, más rápido. Como si quedarnos quietos fuera peor. «¿Eso no era yo?», dijo Mateo al fin. Nadie respondió, porque no hacía falta. Lo habíamos visto. El sendero seguía ahí, pero cada vez más débil, más estrecho, más difícil de seguir. Las ramas empezaban a invadir el camino, como si el bosque lo estuviera reclamando. Y entonces, Lucas desapareció. No fue un grito, no fue un ataque. Simplemente dejó de estar. Un segundo estaba detrás de nosotros y al siguiente, ya no. Nos detuvimos. «Lucas». Silencio. «Lucas, esto no es gracioso», dijo Mateo. Nada. Empezamos a llamarlo, una y otra vez, pero el bosque no devolvía el sonido, se lo tragaba. Y entonces lo escuchamos. «Estoy aquí», dijo la voz de Lucas. A la derecha. Nos giramos. Nada. «Aquí», dijo otra vez. Ahora a la izquierda. Mateo negó con la cabeza. «No es él», susurró. Pero entonces Lucas salió delante de nosotros, caminando hacia el sendero, como si nada. «¿Por qué gritan?», dijo. Se veía normal. Respiraba normal. No parecía herido. Pero había algo mal. No sudaba. Y nosotros llevábamos horas caminando. «¿Dónde estabas?», pregunté. «Aquí», respondió. «Demasiado rápido». Mateo lo miraba fijo. «¿Nos llamaste?». Lucas negó. «No». Silencio. Seguimos caminando, pero ahora no como tres. Como si algo más caminara con nosotros. Lucas iba detrás, demasiado cerca. A veces no hacía ruido al caminar. A veces su ritmo no coincidía con el nuestro. Y una vez, cuando Mateo le habló,
Tardó demasiado en responder, como si no entendiera la pregunta. ¿Qué? Dijo finalmente. Pero Mateo no había hablado. El sendero casi había desaparecido. Solo quedaban fragmentos, direcciones que no llevaban a ningún lado. Esto no es un camino, dije. Mateo no respondió. Lucas tampoco. Y entonces pasó lo peor. Mateo se detuvo. Si Lucas está aquí... Giramos. Lucas estaba detrás, mirándonos. ¿Quién estaba llamándonos antes? El silencio fue absoluto. Y entonces Lucas sonrió. Pero no como él. Demasiado lento. Demasiado forzado. Yo no los llamé, dijo, y en ese momento lo entendimos. Uno de nosotros no era el original. Nadie dijo nada después de eso. No hacía falta. Uno de nosotros no era el original. El problema era que no sabíamos cuál. Mateo fue el primero en retroceder un paso, instintivo, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Lucas, o lo que fuera, seguía ahí, mirándonos, con esa sonrisa que ya no parecía humana. ¿Qué? Dijo. Su voz era la misma, perfecta. Pero el tono... No. Dejen de verme así. Yo quería decir algo. Cualquier cosa, pero no sabía qué. Porque si él no era Lucas, entonces, ¿dónde estaba Lucas? El bosque estaba completamente en silencio. Demasiado. Ni viento, ni hojas, ni nada. Solo nosotros, o eso creíamos. Tenemos que seguir, dijo Mateo. No como una decisión, como una necesidad. Quedarnos quietos no era opción. Nunca lo fue. Seguimos caminando. Nadie quería darle la espalda a Lucas, pero tampoco queríamos tenerlo al frente. Así que quedó a un lado, a veces delante, a veces detrás, como si no importara, como si el orden ya no tuviera sentido. El sendero desapareció por completo. No era que se hiciera difícil de ver, simplemente ya no existía. Solo había árboles, raíces, oscuridad. «¿Esto no es un bosque?», susurré. Mateo no respondió. Lucas tampoco. Seguíamos avanzando, sin dirección. Pero había algo peor. Aunque no había camino, sentíamos que seguíamos uno, como si algo nos guiara. Y entonces escuchamos otro paso, pero no era ninguno de nosotros. Venía delante. Nos detuvimos y lo vimos. Entre los árboles, otra figura. Inmóvil. «No», murmuró Mateo. La figura dio un paso. La luz gris apenas alcanzaba a mostrarla. Era yo. No una sombra. No una ilusión. Yo. Giré hacia Mateo. «No soy yo», dije, pero ya era demasiado tarde, porque detrás de nosotros se escuchó otro paso, y cuando nos giramos, había otro Mateo, y Lucas seguía con nosotros, sonriendo. El bosque no solo imitaba, reemplazaba, pero lo hacía mal, y ahora
Había demasiados. «No los mires», dijo Mateo. Pero era imposible, porque estaban por todas partes, entre los árboles, de pie, observando, copias, imperfectas. Algunas ni siquiera se movían bien. El pánico rompió todo. Corrimos, sin dirección, sin lógica. Las ramas nos golpeaban, las raíces nos hacían caer. Pero no nos detuvimos, porque ahora lo entendíamos. Si nos quedábamos, nos reemplazaban. No sé cuánto tiempo corrimos, minutos, horas. No importa, porque en algún momento dejé de escuchar a Mateo. Luego, dejé de escuchar a Lucas. Y finalmente, me di cuenta. Estaba solo, o eso creía. La oscuridad cayó de golpe, no como la noche. Como si el bosque se apagara. Encendí la linterna. La luz temblaba. Iluminaba árboles. Nada más. Pero entonces vi algo. A unos metros, una figura, de pie, inmóvil, no se movía, no respiraba. Y entonces entendí. No me estaba mirando. Estaba esperando. Apagué la linterna. No quería verlo. No quería saber. Y entonces corrí otra vez, hasta que todo se detuvo. La luz volvió. Gris. Apagada. El aire se sentía distinto, más ligero. Frente a mí había un sendero. Claro. Normal. Como si nunca me hubiera perdido. Miré mis manos. Temblaban. Respiraba como si hubiera corrido durante horas. Pero el bosque estaba en silencio. Demasiado silencio. Salí, dije. No sonaba convencido. Empecé a caminar. El sendero era firme, real. Pero algo no estaba bien. No había viento, no había sonidos. Nada. Entonces, escuché algo. Fuera del sendero. No era un paso, era otra cosa. Me detuve. No quería mirar, pero lo hice. La cámara, si es que alguien la está viendo, solo mostraría mi cara. Pero yo vi algo. Y en ese momento, respiré profundo. Un suspiro. Pero no sé si fue de alivio o de horror. Empecé a girar la cabeza.